A las 24 horas sin dormir, tu corteza prefrontal, la región del cerebro que te convierte en un ser racional, empieza a apagarse, no metafóricamente, funcionalmente. A las 48 horas, tus células asesinas naturales, las mismas que ahora mismo están patrullando tu sangre buscando células infectadas y tumorales, han caído cerca de un 70%. A las 72 horas, tu cerebro empieza a fabricar cosas que no existen, sonidos, sombras, presencias, y a las 264 horas, 11 días exactos, un adolescente de 17 años en San Diego seguía de pie, seguía hablando, pero su cerebro había dejado de funcionar como un cerebro humano. El sueño no es descanso. El sueño es el único programa de mantenimiento que tu cuerpo ejecuta, y cuando se cancela, la reparación no se pausa. El deterioro se acumula. Lo que vas a escuchar es una reconstrucción de lo que ocurre dentro de ti, sistema por sistema, día por día, cuando el sueño desaparece. No el cansancio que sientes por fuera, el colapso que no sientes por dentro. Y te lo voy a contar en el orden exacto en que tu cuerpo se desarma. Día 1. Las primeras 24 horas. Lo primero que deberías saber es que tu cerebro no espera a que tengas sueño para empezar a deteriorarse. El deterioro comienza mucho antes de que sientas los párpados pesados, y empieza con una molécula que probablemente nunca te han mencionado, la adenosina. Cada hora que pasas despierto, tus neuronas consumen energía. El subproducto de ese consumo es adenosina, un residuo metabólico que se va acumulando en el espacio entre tus células cerebrales como una deuda molecular. Mientras más horas llevas despierto, más adenosina se acumula. Y la adenosina tiene una función precisa. Se une a receptores específicos en tu cerebro y genera esa presión creciente, esa necesidad física de cerrar los ojos. Lo que sientes como tener sueño es, en realidad, tu cerebro ahogándose lentamente en su propio residuo. Y aquí hay un dato que vale la pena que te quede grabado. El café funciona porque la cafeína bloquea temporalmente esos mismos receptores de adenosina. No elimina la deuda, la disfraza. La adenosina sigue acumulándose detrás de la cafeína, esperando. Cuando el efecto pasa, toda la deuda acumulada golpea de una vez. Volveremos a la adenosina más adelante, porque lo que le hace a tu cerebro en el día 7 es algo que muy pocos vídeos mencionan. Pero lo que ocurre a las 16 horas de vigilia, la marca en la que la mayoría de las personas normalmente se irían a dormir, ya es medible. Tu corteza prefrontal, la región que controla la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos, empieza a reducir su actividad. Piensa en ella como el director de orquesta de tu cerebro, el que mantiene a todas las secciones coordinadas. A las 16 horas, el director empieza a perder concentración. A las 20, está mirando la partitura equivocada. A las 24, ha abandonado el podio. Y aquí es donde entra un estudio que cambió la forma en que la neurociencia entiende la privación de sueño. En 2007, un equipo liderado por Seung-Hee Yu, en el laboratorio de Matthew Walker, en la Universidad de California, Berkeley, sometió a un grupo de voluntarios a una noche completa sin dormir, y luego les mostró imágenes emocionalmente perturbadoras dentro de un escáner de resonancia magnética funcional. Lo que encontraron fue esto: la amígdala, la estructura cerebral que procesa las respuestas emocionales, especialmente el miedo, mostró una reactividad aproximadamente un 60% mayor que en personas que habían dormido normalmente. 60%. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante era lo que había dejado de funcionar: la conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. En condiciones normales, tu corteza prefrontal actúa como un freno sobre la amígdala. Te permite sentir miedo sin reaccionar como si estuvieras en peligro mortal. Sin sueño, ese freno se desconecta. La amígdala dispara sin supervisión, lo que significa que a las 24 horas sin dormir, no eres simplemente una persona cansada. Eres una persona emocionalmente desregulada. Reaccionas con más intensidad, con menos contexto, con menos capacidad de distinguir una amenaza real de una molestia menor. Y no lo sabes. Eso es lo peor. No lo sientes como un déficit. Lo sientes como el mundo volviéndose más hostil. Y mientras tu cerebro pelea con su propia amígdala desbocada, algo más está ocurriendo en tu sangre. Algo silencioso. A las 24 horas, tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, han subido.
Tu cuerpo interpreta la vigilia prolongada como una emergencia. Y como toda buena emergencia, reasigna recursos. La primera reasignación es metabólica. Un estudio publicado en los Annals of Internal Medicine por Spiegel y colaboradores en 2004 documentó que una sola noche de sueño restringido a 4 horas reduce los niveles de leptina, la hormona que le dice a tu cerebro «estoy satisfecho», en un 18%, y aumenta la grelina, la hormona que dice «tengo hambre», en un 28%. Estás hambriento, pero no de cualquier cosa, específicamente de carbohidratos refinados y azúcares. Tu cuerpo pide energía rápida porque cree que la necesita para sobrevivir a lo que interpreta como una crisis. Estás comiendo más, metabolizando peor. Y tu cerebro, el único órgano que podría decirte, para, esto no es real, no estás en peligro, ya no tiene la capacidad de hacerlo. Y hay un último fenómeno del día 1 que casi nunca aparece en las conversaciones sobre el sueño: los microsueños. A partir de las 20 o 24 horas de vigilia, tu cerebro empieza a tomar decisiones sin tu permiso. Apaga ciertas regiones durante fracciones de segundo, entre 1 y 30 segundos, mientras tú sigues de pie, con los ojos abiertos, aparentemente despierto. No lo sientes, no sabes qué ocurrieron, pero durante esos microsueños eres funcionalmente ciego, sordo e incapaz de reaccionar. Si estás conduciendo, tu coche avanza 100 metros en 3 segundos sin nadie al volante. El cerebro no te pidió permiso. Simplemente cobró una parte de la deuda por la fuerza. Día 2, 24 a 48 horas. Lo que le pasa a tu rendimiento cognitivo en el segundo día sin dormir es algo que un estudio del grupo de Hans van Dongen en 2003 cuantificó de una manera que debería habernos preocupado más. Después de 2 noches sin dormir, el deterioro cognitivo medido, velocidad de reacción, atención sostenida, memoria de trabajo, era equivalente al de una persona con un nivel de alcohol en sangre de 0.1. En la mayoría de los países del mundo, eso es estar legalmente ebrio. Pero hay una diferencia crítica entre la intoxicación etílica y la privación de sueño. Una persona borracha generalmente sabe que está borracha. Una persona privada de sueño durante 48 horas frecuentemente cree que está funcionando normalmente. El déficit es invisible desde dentro, y eso lo convierte en algo más peligroso que el alcohol. Voy a ser honesto. Cuando leí los datos de Van Dongen por primera vez, lo que más me perturbó no fue la magnitud del deterioro. Fue la confianza de los sujetos. Les pedían que evaluaran su propio rendimiento, y sus autoevaluaciones no reflejaban el colapso real. Se creían funcionales. Los números decían otra cosa. Mientras tanto, y esto es algo que no voy a poder cubrir en profundidad aquí porque merece su propio vídeo, tu sistema cardiovascular está bajo presión. La frecuencia cardíaca en reposo sube, la presión arterial sube. Un metaanálisis publicado por Grandner en 2019 en Sleep Medicine Reviews documentó que la privación de sueño crónica está asociada con un aumento significativo del riesgo cardiovascular. Pero incluso la privación aguda, 2 o 3 días, ya muestra elevación medible de marcadores inflamatorios. Tu cuerpo está encendiendo una inflamación que nadie le pidió, y no tiene cómo apagarla sin dormir. Pero lo que me parece más sobrecogedor del día 2 es lo que ocurre en silencio, en tu sistema inmunitario. Michael Irwin, de la Universidad de California en Los Ángeles, ha dedicado décadas a estudiar la relación entre el sueño y la inmunidad. En un estudio publicado en el FASEB Journal, Irwin documentó que una sola noche de sueño restringido a 4 horas producía una caída de aproximadamente un 70% en la actividad de las células asesinas naturales, las NK, el componente de tu sistema inmune que patrulla tu cuerpo buscando células infectadas por virus y células tumorales. 70%. En una noche. Ahora multiplica eso por 2 noches. Lo que le pasa al sistema inmune al tercer día lo veremos a continuación. Y es algo que los oncólogos conocen bien. Tu piel empieza a cambiar. No de forma dramática. No es una película. Pero los que te rodean lo notan antes que tú. Ojeras más profundas. El tono de la piel opaco, los ojos inyectados, el habla ligeramente más lenta, no en el contenido sino en la articulación. Las palabras salen un poco borrosas por los bordes, y el dolor, cualquier dolor que ya tenías, se amplifica. La sensibilidad nociceptiva aumenta con la privación de sueño. Lo que ayer era una molestia lumbar, hoy es una presencia constante. Tu umbral de dolor ha bajado, y no es que el dolor haya empeorado,
Es que el sistema que lo filtraba ya no está funcionando. Detente un momento. Piensa en la última vez que dormiste mal 2 noches seguidas. Recuerda cómo te sentías. Ahora entiende que lo que sentías era solamente la superficie. Debajo de esa irritabilidad, de ese cansancio pesado, tu sistema inmune estaba colapsando, tu metabolismo estaba descarrilando, tu amígdala estaba disparando sin freno y tu corteza prefrontal había abandonado su puesto. Todo eso, invisible. Todo eso, medible. Día 3, 48 a 72 horas. Aquí es donde la privación de sueño cruza una línea que la mayoría de las personas nunca experimentará, pero que millones de personas han cruzado en contextos médicos, militares y laborales. El día 3 es el día de las alucinaciones. No llegan de golpe, empiezan como distorsiones perceptuales, sombras que se mueven en la periferia de la visión, sonidos que parecen venir de habitaciones vacías, la sensación de que alguien está detrás de ti cuando no hay nadie. Tu cerebro, desesperado por entrar en fase REM, la fase del sueño donde normalmente soñamos, empieza a generar fragmentos de sueño mientras estás despierto. Son intrusiones oníricas, microepisodios de sueño REM que se filtran a través de la vigilia como grietas en una presa. No estás soñando, no estás despierto, estás en un estado intermedio que la neurociencia llama vigilia inestable, un limbo perceptual donde la línea entre lo real y lo fabricado se vuelve porosa. Randy Gardner, en el tercer día de su vigilia de 11 días en 1964, reportó una sensación que describió como niebla. No podía mantener un pensamiento durante más de unos segundos antes de que otro lo interrumpiera. Su capacidad de cálculo mental, que al inicio del experimento era normal, se había degradado al punto de no poder completar restas simples. Y lo más importante, Gardner no lo atribuía a la falta de sueño. Creía que estaba funcionando razonablemente bien. John Ross, el médico naval que documentó el caso, escribió que la discrepancia entre la autopercepción de Gardner y su rendimiento real era notable y consistente. Existe una razón por la que los protocolos de interrogatorio militar clasifican la privación de sueño como una técnica de presión psicológica, y la razón es neurológica. No es el cansancio lo que la hace efectiva, es la degradación del juicio, la hiperreactividad emocional y la erosión progresiva de la distinción entre lo real y lo imaginado. A las 72 horas, una persona no solo es más vulnerable a la sugestión, es neurológicamente incapaz de evaluar si una información es verdadera o falsa con la misma eficacia que cuando dormía. El córtex prefrontal, que ya llevaba 2 días degradándose, ahora opera a una fracción de su capacidad. El pensamiento complejo, planificación, razonamiento abstracto, evaluación de consecuencias, se ha convertido en algo que requiere un esfuerzo extraordinario para tareas que normalmente serían automáticas. Si estás viendo esto y alguna vez has trabajado un turno de más de 30 horas en un hospital, en una fábrica, en una operación militar, lo que acabas de leer es lo que estaba ocurriendo dentro de ti. Y probablemente no lo sabías. Probablemente pensabas que estabas cansado pero funcional. Los datos dicen que no. Y aquí, entre el día 3 y el día 4, es donde necesito hacer algo que no hago a menudo. Necesito dejar la narración un momento y decirte esto directamente. Si lo que has escuchado hasta ahora te parece valioso, si sientes que esta reconstrucción sistema por sistema te está dando algo que las explicaciones habituales sobre el sueño no te dan, hay un botón debajo de este vídeo. No te lo pido porque necesite números, te lo pido porque este tipo de contenido, verificado, documentado, construido desde la literatura clínica, necesita una comunidad que lo sostenga. Y si tú eres parte de esa comunidad, quiero que este vídeo llegue a más personas como tú. Volvamos al cuerpo. Días 4 y 5, 72 a 120 horas. El cuarto día de privación de sueño es el día en que la psiquiatría entra en la conversación. No porque la persona esté loca. Esa palabra no tiene ningún lugar en esta discusión, sino porque los síntomas que aparecen a partir de las 72 horas cumplen, en muchos casos, los criterios clínicos de un episodio psicótico transitorio. Alucinaciones visuales y auditivas sostenidas. Ideación paranoide. La convicción de que otros están conspirando, observando, manipulando. Pensamiento desorganizado. Afecto inapropiado. Reírse sin razón, llorar sin estímulo. Randy Gardner, en su cuarto día, creyó que era un jugador de fútbol americano profesional. William Dement, el investigador de Stanford que se unió al seguimiento del caso,
describió cómo Gardner fluctuaba entre periodos de aparente lucidez y episodios de confusión profunda. Pero, y esto es lo que hace que el caso Gardner sea tan valioso para la neurociencia, Gardner nunca perdió por completo la capacidad de interactuar con su entorno. Respondía preguntas, jugaba baloncesto, mantenía conversaciones. Lo que había perdido era la capacidad de evaluar la calidad de sus propias respuestas. Funcionaba, pero funcionaba mal, y no podía saberlo. Ahora, necesito hacer una pausa y reconocer algo. Lo que le pasaba a Gardner era medible, documentable y en muchos sentidos fácil. No es la palabra. Lo que le pasaba a Gardner era aterrador en su invisibilidad. Un cerebro que falla de maneras que el propio cerebro no puede detectar. Un sistema de automonitoreo que se ha autodesactivado. Es la paradoja central de la privación de sueño. El órgano que necesitas para saber que estás enfermo es el primer órgano en enfermarse. En el día 5, los microsueños que comenzaron como episodios de 1 a 3 segundos se han convertido en intrusiones de 10, 15, 20 segundos. Son más frecuentes y más largos. Tu cerebro ya no está negociando contigo por el sueño, está tomándolo, por fragmentos, sin aviso, y cada fragmento te deja más desorientado al despertar, porque interrumpe el hilo de la realidad que estabas construyendo segundo a segundo. Y mientras todo esto ocurre en tu cerebro, tu cuerpo lleva 5 días sin ejecutar su mantenimiento. Las proteínas mal plegadas que normalmente se eliminan durante el sueño profundo, a través del sistema linfático, un sistema de limpieza cerebral descubierto en 2012 por Meike Nedergaard en la Universidad de Rochester, se han estado acumulando. Beta-amiloide, tau, las mismas proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. No estoy diciendo que 5 días sin dormir causen Alzheimer. Sería irresponsable afirmar eso. Lo que sí dicen los datos es que la privación de sueño acelera la acumulación de las proteínas, cuya presencia crónica está asociada con la neurodegeneración. Y eso, en sí mismo, debería modificar cómo piensas sobre cada noche que decides sacrificar, por trabajo, por entretenimiento, por productividad. Día 7 a 11, 168 a 264 horas. Randy Gardner despertó al mundo a lo que la privación extrema de sueño puede hacer. Pero lo que casi nunca se cuenta es lo que Dement y Ross documentaron en los últimos días del experimento: la recuperación. En los días 7 a 11, Gardner continuó deteriorándose, pero de formas cada vez más difíciles de categorizar. Sus alucinaciones se mezclaban con la realidad de maneras que él mismo no podía distinguir. Su habla era comprensible pero desconectada. Las frases empezaban en un tema y terminaban en otro. Su memoria a corto plazo era, en palabras de Ross, prácticamente inexistente. Y sin embargo, y este es el detalle que me obsesiona de este caso, Gardner seguía de pie, seguía hablando, seguía respondiendo. Un cuerpo que debería haberse derrumbado mantenía la apariencia de función. ¿Por qué? Porque los microsueños se habían vuelto tan frecuentes que Gardner estaba, en efecto, durmiendo, pero en fragmentos de segundos, intercalados con su vigilia. Su cerebro había encontrado una estrategia desesperada: robar sueño en dosis microscópicas, como un pulmón que ya no puede respirar normalmente y empieza a jadear. Recuerda la adenosina, la deuda molecular que mencioné en el día 1. 11 días de acumulación, 11 días de residuo metabólico presionando cada receptor disponible en su cerebro. La presión homeostática del sueño en ese punto era, literalmente, la más alta jamás documentada en un ser humano vivo. El 17 de enero de 1964, después de 264 horas de vigilia continua, Randy Gardner se fue a dormir. Durmió 14 horas y 40 minutos. Se despertó, y según los reportes, estaba, sorprendentemente, bien, cognitivamente funcional, emocionalmente estable, sin daño permanente aparente. Pero, y esto es importante, la ciencia posterior ha matizado esa conclusión. Los estudios de seguimiento a largo plazo sobre los efectos de la privación extrema aguda son escasos. Lo que sabemos con más certeza viene de la privación crónica. Noches de 5 o 6 horas sostenidas durante semanas, meses, años, y esos datos son bastante menos tranquilizadores. Alan Rechtschaffen, de la Universidad de Chicago, hizo lo que la ética no permite hacer con humanos. Lo hizo con ratas. En una serie de estudios publicados entre 1983 y 1989,
Rechtschaffen y su equipo privaron totalmente de sueño a ratas de laboratorio, usando un diseño experimental elegante que aislaba la privación de sueño de otros factores de estrés. Todas las ratas murieron. Todas. El tiempo medio fue de 2 a 3 semanas, y la causa de muerte no era una sola cosa, era todo a la vez. Colapso termorregulador, lesiones en la piel, pérdida masiva de peso corporal a pesar de comer más de lo normal, infecciones oportunistas que un sistema inmune funcional habría eliminado sin esfuerzo. Las ratas no murieron de falta de sueño, como se muere de falta de oxígeno. Murieron porque sin sueño, cada sistema del cuerpo olvidó cómo proteger al cuerpo. Rechtschaffen lo describió como un colapso fisiológico generalizado. El cuerpo simplemente dejó de mantenerse a sí mismo. Y ahora, el tercer anillo. El que llevo esperando para contarte. Existe una familia. Varias familias en realidad, aunque las más documentadas son italianas. Portan una mutación en el gen PRNP, el mismo gen asociado con las enfermedades priónicas, que produce una condición llamada insomnio familiar fatal. No la puedes tratar, no la puedes revertir, y lo que hace es exactamente lo que su nombre dice. Destruye progresivamente la capacidad del cerebro de generar sueño. El tálamo, la estructura cerebral que funciona como la puerta de entrada al sueño, se llena de proteínas priónicas mal plegadas y deja de funcionar. El paciente deja de dormir. No reduce el sueño, deja de dormir. Completamente. Lo documentó Elio Lugaresi en 1986 en el New England Journal of Medicine. Y la progresión es esta. Insomnio total, seguido de disfunción autonómica, seguido de demencia progresiva, seguido de muerte. En 12 a 18 meses. No hay excepciones conocidas. Cada caso documentado ha terminado igual. El insomnio familiar fatal es, y voy a permitirme una opinión aquí, la demostración más brutal que la biología ha producido de que el sueño no es opcional, no es un lujo, no es descanso. Es una función tan esencial como respirar, solo que más lenta en cobrarse cuando se la elimina. Hay una pregunta que la biología evolutiva lleva décadas haciéndose y que nadie ha respondido satisfactoriamente. Si dormir es peligroso, y lo es, porque durante el sueño eres vulnerable, inconsciente, incapaz de detectar depredadores. ¿Por qué cada animal que existe duerme? Cada mamífero, cada ave, cada reptil, cada insecto estudiado. Incluso organismos con sistemas nerviosos primitivos muestran estados de reposo que cumplen los criterios funcionales del sueño. Si el sueño no fuera absolutamente esencial para la supervivencia, la evolución, que elimina sin piedad todo lo que no aporta ventaja, lo habría eliminado en alguna especie, en algún momento, en algún nicho ecológico. No lo ha hecho. En cientos de millones de años de evolución, ninguna especie ha encontrado la forma de prescindir del sueño. Eso debería decirte algo sobre lo que acabas de escuchar. Y aquí, antes de terminar, quiero decirte por qué conté esto. No es para asustarte. Si fuera para asustarte, habría empezado con los datos más extremos y habría terminado con una lista de enfermedades. Lo conté porque creo que hay una brecha enorme entre lo que la gente sabe sobre el sueño, que es importante, que deberías dormir 8 horas, y lo que la ciencia ha documentado sobre lo que pasa cuando no lo haces. Y esa brecha no se cierra con consejos, se cierra con datos, con mecanismos, con la reconstrucción precisa de lo que ocurre célula por célula, sistema por sistema, día por día, dentro de un cuerpo que dejó de dormir. Porque cuando entiendes el mecanismo, dejas de necesitar que alguien te diga que duermas. Lo entiendes desde adentro. Y eso cambia todo. Si este vídeo hizo eso, si algo de lo que escuchaste cambió la forma en que piensas sobre las próximas 8 horas, suscríbete. No por el número, porque este canal existe para hacer exactamente esto. Tomar lo que la ciencia ha documentado y traducirlo en algo que puedas sentir. Y hay más. Hay mucho más. Tu cuerpo estuvo 11 días sin dormir y sobrevivió. Pero hay algo que tu cuerpo hace cuando se le quita otra cosa. No el sueño, sino la comida. Y la cronología de ese proceso es, si es posible, más silenciosa, más gradual y más devastadora de lo que imaginas. El siguiente vídeo se llama ¿Qué pasa dentro de ti durante la inanición, día a día? Y el primer órgano que tu cuerpo decide sacrificar no es el que crees.